Buenos días, aprendices. Nuestro límite de hoy es el siguiente. Límite cuando la función esta tiende a 0 y la función es 1 más x al cuadrado dividido por un logaritmo al cuadrado. Logaritmo de 1 más x, todo ello al cuadrado. O sea, logaritmo al cuadrado, no logaritmo de esto al cuadrado, sino... Esta sería la gráfica de la función. Como vemos, es evidente que cuando nos aproximamos al 0, la función, tanto al 0 por la derecha como por la izquierda, tiende a infinito, más infinito. Eso, realmente esta función es sencilla de ver, porque si nosotros 1 más, cuando es 0 al cuadrado, tendríamos que el numerador tendería a 1. Y el denominador, este logaritmo de 1 más 0 es logaritmo de 1. Cuando nos aproximamos al 0, esto sería aproximadamente el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, 0 al cuadrado, 0. Y eso, 1 partido por 0, sería infinito. También podemos aquí aprovechar, introducir o repasar la idea de los infinitesimos. Infinitesimos. ¿Qué es eso? Los infinitesimos, en realidad lo que quiere decir son cantidades minúsculas, cosas, o sea, una cantidad infinitamente pequeña. Y a una función se le llama infinitésimo o infinitesimal cuando su límite es 0 en un determinado punto. Es decir, una función en un punto, la función f de x, en un punto, por ejemplo, cuando x tiende a A, es un infinitésimo cuando el límite al que tiende la función en ese punto es 0. ¿Y por qué cuento esto aquí a raíz de esto? Porque quería ver este denominador, el logaritmo de 1 más x. Cuando el límite de este logaritmo, de esta función, logaritmo de 1 más x, cuando x tiende a 0, es igual a 0, ¿de acuerdo? Logaritmo de 1 más 0, cuando nos aproximamos a 0, la x, esto es aproximadamente el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Luego el logaritmo de 1 más x en el punto 0 se llamaría una función infinitesimal o infinitésima. Y hay una cosa curiosa, es que existen lo que se llaman infinitésimos equivalentes. Si dos funciones en el mismo punto que calculamos el límite, su cociente es 1, a eso lo llamamos infinitésimos equivalentes. Y en este caso, por ejemplo, el límite de la función x, cuando x tiende a 0, también es 0. Por lo tanto, también es un infinitésimo. Y vamos a ver si estas dos funciones son equivalentes. ¿Serían equivalentes? Si el límite de una de ellas entre la otra, en este punto que estamos viendo, en x igual 0, su límite tiende a 1. Vamos a ver si estas dos funciones son infinitésimos equivalentes en ese punto x0. El límite de esta función, hemos quedado que un momentito, vamos a calcularlo. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de 1 más x partido por x. Bueno, inicialmente lo que vemos es que esto es 0 partido por 0, sin indeterminación 0 partido por 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital y calcular las derivadas de numerador y denominador, y ese límite sería equivalente al de esta función. La derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo de 1 partido por x es, del logaritmo de 1 más x es 1 partido por 1 más x. Por lo tanto, cuando esto tiende a 0, este límite sería 1 partido por 1, que es 1, entre 1, 1. Entonces, como este límite, este cociente de estos dos infinitésimos, cuando x tiende a 0, es 1, estas dos funciones son equivalentes. ¿Y para qué estoy contando todo este rollo? Pues cuando dos funciones son equivalentes, son infinitesimos equivalentes en un punto, se pueden sustituir.
Es decir, que yo esta, en lugar de poner logaritmo de 1 más x, puedo poner la otra, x. Es decir, que sería equivalente, límite cuando x tiende a 0, de 1 más x al cuadrado, partido por, en lugar de poner esta, pongo la otra, el otro infinitésimo equivalente, x al cuadrado. Y entonces, el límite cuando x tiende a 0, nos va a dar igual. A lo mejor esta es más sencilla de calcular y por eso lo hago, pero en este caso da un poco igual porque ese límite no nos cuesta calcularlo. 1 más x al cuadrado, cuando x tiende a 0, es 1. Y x al cuadrado, cuando x tiende a 0, sería 0. Por lo tanto, es lo que estábamos viendo, que es infinito. El límite de esa función, cuando nos aproximamos al 0, es infinito. Pero he aprovechado para comentar el tema de los infinitésimos porque nos puede ser de utilidad en otros casos.